¿Cómo les temazo va? la mentira también, ¿eh? Qué temazo Otro como tema, Sí, la mentira. sí. Ya lo hemos hablado hace mucho. Sí, ¿Te acordás? ¿de qué no hemos hablado? ¿De qué no hemos hablado? Pero mientras estemos Pero se vivos, puede repetir. mientras estemos vivos vamos a seguir teniendo experiencias. Sí. Eh, El ser humano es el único que puede mentir. Y el único que pisa 2 veces y tropieza También, con la misma misma piedra, piedra, ¿no? Algunos sí. se hacen amigos de la piedra. Sí, ¿viste? están todo el tiempo. Está bien, equivocándose y repitiendo errores. Ujú. Pero bueno, hoy el tema es otro. Hoy es otro. Hoy sí. Ileana nos propone sentirse no merecedor, cómo salir de la espiral, del autodesprecio. Sí. ¿Algo inconsciente, Ileana? Hay una parte que sí. Hay una parte que sí. ¿Qué sería no sentirme merecedor? Más o menos cuando uno va armando su personalidad, por allá abajo, ¿viste? Como si fuera un río subterráneo, Sí. subrepticio por debajo de todas nuestras acciones, hay una sensación de no sentirme a la altura de las circunstancias. Siempre me falta algo para decir, sí, lo logré. Uy, sí, qué bien que me fue. Qué lindo que me quedó. Supongamos que estoy haciendo una torta, Claro. ¿no? Digo, uy, qué linda, cómo me quedó. Hay como una sensación de insatisfacción con el logro. Por lo tanto, luego no me siento merecedor del precio que tiene Helio. Ajá. Le hace del halago, le hace de la obra terminada, ¿sí? O sea, hay como una desestima del valor que tiene la acción que realicé. Ujú. Asimismo, esto luego se ve en las elecciones que realiza esa persona, que las hace por debajo de las posibilidades que él sí tiene. Entonces, ejemplo, le ofrecen un trabajo, pero se siente que no está a la altura de las circunstancias. Entonces no lo acepta. Tal vez sea capaz de eso y de mucho más. Es capaz de mucho más, sí, pero como no se siente a la altura de la Claro. circunstancia, sí, porque no graba los logros que fue teniendo. Porque hay un menosprecio en su Esa es personalidad. la palabra, hay un menosprecio. Mirá La lo que palabra es precio viene de valor. Menosprecio, ¿no? Claro. Qué palabra horrible. Claro, porque la palabra precio tiene que ver con el valor. Entonces, a ver, esto tiene un doblez y quiero que veamos los dos dobleces. Puede ser, y suele suceder, que a veces, por ejemplo, te ofrecen un trabajo, no tenés, y bueno, tenés que agarrar lo que venga. Bueno, ese no es el caso que nosotros estamos en este momento Abordando. hablando y aportando. Entonces, esto tiene un doblez. Puedo tener 2 salidas para poder atravesar, ¿sí?, esa sensación de no estar a la altura de las circunstancias. Una es, y es una salida saludable, que yo me pongo una meta tan inalcanzable, con una exigencia y con un ideal tan alto y noble, ¿por qué no?, ¿sí?, que cada cosa que hago, obviamente no lo alcanza, ese ideal o esa meta, pero construye el ser humano una vida de permanente aprendizaje, de permanente perfeccionamiento, aunque con el sinsabor de nunca haberlo logrado. O sea, me hace avanzar. Es como si fuera una zanahoria delante del caballo. Ejemplo, me recibo de psicóloga y siento, no, pero con lo que vi en la facultad, mir, yo realmente Claro, mucho no. Entonces, claro. voy a hacer el posgrado D. Hago el posgrado D y me doy cuenta, gracias al posgrado, todo lo que no sé. No solamente lo que sé, sino lo que no sé. Entonces digo, ay, sí, terminé este posgrado. No, pero tendría que hacer otro. Porque cuando vimos, en este caso, neuropsicología, yo ahí creo que mucho no. Entonces me propongo otro. Y así, sucesivamente, voy avanzando en la vida, queriendo perfeccionarme Pero cada vez más. insatisfecha con lo que ya Sí, sos. sí. O sea, no puedo grabar el logro. Con una insatisfacción de base, pero que me permite avanzar. ¿Sí? Ahora, hay otras personas que esa insatisfacción los paraliza. Si nunca voy a estar a la altura de, lo intento, no lo logro, lo largo. Entonces se empieza a concebir el autoconcepto de que soy un inútil, de para qué lo voy a intentar si Perdón, total que... eso es lo Sí, que siente la persona. exacto. Y Ajá. ahora quiero... Ahí está el menosprecio. Exacto, hay un menosprecio de base. Ajá. Otro puede ser al revés. O sea, al momento de actuar se sobrevalúa. Entonces, si tiene una panadería, dice que tiene una empresa, ¿sí?, de panificados y gastronómica,
Claro. Entonces lo eleva, pero esa persona va a quedarse siempre en el mismo lugar, a diferencia del otro, que tiene la humildad de darse cuenta, ¿sí?, de que no está a la altura de la circunstancia para llegar a esa meta. Uno se vende más caro y Uno el se otro vende más caro y el otro por regala. debajo, exacto. Fíjate que en algún lugar tiene que ver con la autoestima y con el autoconcepto y con la autodefinición que se va haciendo de uno. Ahora, ¿cómo hacemos para salir de esta espiral? Entonces, acá más o menos yo les di 3 salidas, ¿no? Una que lo más probable que sea la salida del espectro ansioso. La persona ansiosa, que es la primera, no la que se siente que nunca está a la altura, y entonces siempre se perfecciona. Está bien, pero el menosprecio es otra cosa, ¿no? A ver. Digo, hay personas que se perfeccionan porque tienen, ¿viste esa avidez de saber Sí. siempre algo más? Sí. Pero tal vez eso no vaya acompañado de inseguridad o menosprecio. Exacto, sí. Me parece, ¿no? Completamente de acuerdo. Pero como estamos un poco, ¿no?, ejemplificando para llegar a ver cómo me siento no Claro. merecedor del logro. Claro, porque yo creo que hay mucha gente que se siente no merecedor y se queda en ese lugar de estancamiento también. Ese es el ¿no? otro. Ajá. Ahí está. O sea, hay uno que se queda en el lugar de estancamiento. Hay otro que se perfecciona, se perfecciona, se Ajá. perfecciona. Y hay otro que se sobrevalúa, que tiene que ver más con el rasgo psicopático. Ajá. Que se vende mucho más de lo que es para no sentir esa sensación de no estar a la altura de la circunstancia. Ajá, y se la cree. Y se la cree, y se la hace creer a los demás. Bien. Entonces, ahí vienen los demás, ¿sí? Con respecto a los demás, en el primer caso, los demás le van a decir, pero vos, mirá, con todo lo que sabés, con lo bien que te va, con lo bien que bailás, con lo bien periodista que sos. Sí. Y uno, con esa sensación de no sentirse a la altura de las circunstancias, se siente un fraude. Entonces, si pudiera hablar, le diría al otro, ¿sí? Realmente vos no sabés cómo me siento yo. El esfuerzo que hago para llegar a El esto. esfuerzo que hago, que Claro. no lo logro, ¿no? Y entonces encima vos me estás viendo terminado en una obra que vale mucho más de lo que yo la evalué. Entonces siento que yo estoy siendo un fraude para con vos. Yo soy mucho menos de lo que vos me estás diciendo, ¿sí? No estoy a la altura. Entonces me siento mal hasta cuando me dicen un halago, cuando me dan un premio. Claro. Yo no me lo merezco. Claro, sientes que ¿Cómo es un me- farsante. Me siento un farsante, exactamente. De fraude fui a farsante. De ¿no? fraude fui a farsante. Ahora, el otro, el que se sobrevalúa, ¿sí?, el caso 3, ¿sí?, al contrario, lo que va a hacer es, como él ya se siente un fraude, va a tapar el fraude que es, ¿sí?, y trata de envolver al otro para que siga creyendo y alimentando esa mentira que me construí para no sentir que soy un menosprecio, que valgo mucho menos de lo que yo me estoy vendiendo. Entonces, arma toda una vida para poder sostener esa imagen en el otro, ¿m?, y que el otro la siga comprando. Eso sería más un rasgo psicopático. Ujú. Y en el medio tenemos a aquellos que no lo intentan. No vaya a ser cosa que me dé cuenta. En la primer frustración, que valgo poco. Claro. Entonces, todo esto que acabamos de hablar, esa sensación, ese río subterráneo, proviene, por un lado, de una condición natural que tiene el ser humano, de que fíjate que nosotros nacemos en una situación de inacabados, ¿sí? O sea, si no existe un otro que me adviene a la cultura, que me mira, que me refuerza mis logros, Claro. ¿no? Ahora, Para que yo... lo lógico sería no necesitar de un otro, ¿no? Saber uno lo que vale. Ahí está el tema, ¿no? A ver, el ser humano no evoluciona si no es con un otro. El cerebro es un órgano social por Pero naturaleza. ¿y si no tenés al otro que te dice, vos valés, no valés? Muy buena pregunta. Al comienzo se necesita de un otro que te vaya diciendo que sí, que no, para que vos vayas construyendo el autovalor. Ujú. Pero también tiene que ver con respecto al ideal que vos te pusiste en la vida. Entonces, por más que el otro te diga, valés, no valés, yo ya ahí me independizo de tu juicio. Yo siempre siento que no valgo.
¿Mm? Claro. Entonces, tanto para un lado como para el otro que vos acabas de decir, pero necesitas que el otro te diga cuánto Claro, valés. porque también está la persona que por ahí tenés al lado que te baja para subirse él, ¿no? Totalmente de acuerdo, y ahí vienen las elecciones. Ahí vienen las elecciones. La persona que se menosprecia, lo más probable que elija personas que la menosprecien y que confirme la teoría interna o la hipótesis interna. ¿Ves que no valgo nada? Entonces, supongamos que vale mucho, y fíjate, vamos a poner el ejemplo de una pareja, ¿no? Que vos lo ves desde afuera y decís, ¿cómo esta mujer puede estar con este tipo? ¿Sí? Fíjate que este tipo permanentemente le está menospreciando, le dice que es gorda, que es fea, que es inútil, y vos la ves bonita, que es trabajadora. Sí, aunque sea gorda y aunque sea fea, la ves que puede hacer un montón de cosas. Hacer un montón de cosas. Claro. Pero hay otro que permanentemente, conforme a la meta que tenga, la está menospreciando. Porque si a mí no me importa ser lindo o no, Claro. ¿sí? El otro no me va a pegar Porque ahí. está el que te baja para subir. Totalmente. O la que te baja para subir. Pero ese otro va a mirar, ¿sí? Y va a tener la inteligencia para ver cuál es mi meta para yo sentirme valorado. Ejemplo, una mujer tiene la meta, supongamos, de ser muy estudiosa, inteligente y trabajadora para llegar a sentir que vale. Entonces, cuando se une con estas personas, en estas elecciones, cuando hay un menosprecio de base, con una persona que permanentemente le reafirma, ¿sí? Que poco inteligente que sos, no ves que nunca llegás, o sea, no va a elegir para darme en la canilla, ¿sí? Linda, fea, gorda, alta, flaca, claro. ¿sí? Porque a mí con no me un día- importa. Claro. O sea, va a identificar cuál es mi punto de vulnerabilidad. ¿Mm? ¿Cómo reforzar esa parte del psiquismo que está devaluado? Me encantó. Ahora viene, viste, primero lo describo y ahora vamos a una receta humilde. Porque habrá montones de personas que escuchan y dicen, ese soy yo o esa soy yo, ¿no? Bien, entonces yo me tengo que meter en la charlita interna. Y digo, bueno, primero de dónde proviene, que esto no terminé de explicarlo. Proviene por un lado del temperamento, ¿sí? El temperamento es la cuna donde se va a armar la personalidad y con eso venimos. Entonces hay temperamentos más sanguíneos, más histriónicos, con más nivel de exposición. Hay otros que son más tímidos, más vergonzosos. Más ¿no? ubicados. Más ubicados. Entonces de a poquito uno va formando va forjando el carácter, que es el con qué para poder atravesar esa sensación, ¿sí? De inacabado, de que no llego, de que el mundo es amenazante, de que no estoy a la altura de las circunstancias, ¿sí? Entonces voy forjando un carácter que, de algún modo, a través que van apareciendo los logros, ¿sí? Me permite a mí grabar esos logros que estoy haciendo, y ahí aparecería en algún lugar, esto a veces se necesita ayuda terapéutica, para poder, de alguna forma, introducirme en lo que se denomina la metacognición. La metacognición es esa charlita interna que uno tiene. Metacognición. Metacognición. Viste que vos para poder ordenar el universo que te rodea, como que charlas, porque el psiquismo está estructurado como un lenguaje. Contame una charla interna. Una charla interna, por ejemplo, ahora estoy a punto de terminar la maestría. Sí, bueno, pero viste, en realidad le elegiste mal, porque ese no era el tema. Porque fíjate que te faltó de ver toda la parte neurocientífica en este tipo de maestría. Entonces, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que decir? Como que tenés dos yo. Hay muchos yoes. Sí, Hay muchos yoes que hablan. Pero el que en algún lugar le agarra el micrófono, ¿sí? A ese... Que quiere salir. Exacto. El que quiere salir a la superficie y el otro que lo baja. Exacto. Ese Dentro de río. uno. Exacto. Le agarra el micrófono el que está por el río, por allá abajo, que acabo de decir, que te hace sentir que no sos merecedor de nada y que no estás a la altura de las circunstancias. Entonces te va a decir, todo lo que hiciste, no sirve. ¿Sí? ¿Cómo lo matamos? No lo vamos a matar, porque fíjate que dije que en debe este ser caso bravo, ¿eh? sirve para avanzar, sirve para capacitarme, desenvolverme y desarrollar toda la potencia que hay en mí. Pero no así. No me maltrates de ese modo. Entonces, en esa charlita, yo tengo que ser como si fuera un moderador. Y le voy a decir, primero, y díganselo, así hablando como si uno pareciera un loco, no importa, decíselo porque ahí lo mandamos a una estructura, a una parte del cerebro que con es el uno lenguaje. mismo podemos hablar en voz alta. Totalmente.
Y es mejor, frente al espejo, bárbaro. Frente al espejo, si querés, o andando por la calle mientras que vas a comprar los ravioles. Claro. No importa. No me moleste, loco. Porque viste que ¿No es cierto? sucede. Está bueno. Te sucede, estás Sí, manejando sí. y sucede. Y sí. ¿Sí? Entonces, primero, no me voy a insultar más. Ejemplo, fui a comprar los ravioles, hice una mala maniobra, uno lo primero que hace es insultarse. Ay, qué tarada que sos, ¿no ves qué manera? Stop. Háblame bien. No me maltrates. Decímelo de otra manera. Yo te voy a escuchar. Pero así tal cual, ¿eh? Y van a ver que switchea, porque el cerebro en algún lugar para adentro es obediente. ¿Sí? Y es bastante tontito. Y obedece rápido. Decímelo. Decímelo de otra manera, porque en algún lugar esa voz a mí me permitió avanzar y me permitió adaptarme al medio. Estoy Claro. hablando en el ansioso, ¿sí? Sí. Porque obviamente que en el caso número 3, que del rasgo psicopático, no hay autorreflexión, olvídate de la charlita interna, ¿sí? Lo que ve es. Entonces, en esta duda interna, le digo, trátame bien, decímelo de otra manera, yo te voy a escuchar y les garantizo que aparece una voz que dice, ¿sí? Y sí, para la próxima intenta maniobrar mejor. Claro. Estuviste descuidada porque no miraste por el espejo retrovisor. Entonces, aparece dentro mío una charla mucho más descriptiva que luego se va a ver al momento que la persona elige y ya no va a querer más elegir profesores que no lo aprueban nunca. Pero primero yo tengo que trabajar con ese profesor interno que me pone un 1, por más que yo esté para un 10. Te falta un ejemplo para Dale. el fraude y el farsante. El que sentía que era un farsante Bien, y que estaba haciendo o cometiendo un fraude. fíjate. Vamos al caso Un número... ejemplo de diálogo interno. de ¿no? diálogo interno. La otra persona me dice La otra persona que está dentro tuyo. que está... No, el de afuera. Ah, el de El afuera. de afuera es el que me hace No, sentir yo decía por por el dentro... diálogo interno. Bueno, en el diálogo interno sí, también puede ser, ¿no? Que yo agarre y diga, bueno, pero por lo menos aprobé. Sí, pero no te sacaste un 10. Porque vos realmente tu meta, lo que vos querías, ¿sí? Es ser 10 en todo. Claro. Entonces, o lo no que lo dijiste, lo alcanzaste. dijiste de memoria, pero no lo entendés. Pero exacto, no lo entendés. ¿O sabés qué? Sí, claro, fue fácil aprobar, porque el profesor, viste que el profesor no sabe Claro, nada. Te dio una mano. Te dio una mano, te lo hizo fácil. Fíjate, No hay mérito. no hay mérito. En el ansioso, en la estructura ansiosa, no hay mérito porque no graba el logro. Entonces yo le tengo que decir a esa vocecita, ¿alguna vez te fallé? Fíjate lo que hice y le empiezo a describir. Fui a la escuela, conseguí tal trabajo, Claro. todos mis logritos chiquititos, lo que sean, lo empiezo a enumerar. Pero eso es cuestión de suerte. Te dice la voz interna. Y a ex- esa suerte la tenés que acompañar con contenido. Ahí viene, y ahí viene. Trátame bien, decímelo de otra manera. Bueno, ahí ya tiene que cambiar y tiene que haber un argumento o a veces no hay argumento. Entonces la voz se calla. O sea que el menosprecio tiene salida. Sí que tiene salida. Ajá. Sí que tiene salida. Y ojo con las elecciones. Exacto. Amistades, parejas. Pero, ojo. ¿sabés cuándo vas a elegir espontáneamente conforme a lo que valés? Cuando vos pongas orden en la charla interna del menosprecio. Porque si, por más que vos, dentro tuyo, ¿sí?, te sigas hablando mal, lo más probable es que creas lo que el otro afirma en tu charla interna. Va a haber un sesgo cognitivo. Vos vas a agarrar todos aquellos que te ponen un 1, no el que te pone el 10. Claro. El que te pone el 10 también, con la charla interna, le va a decir, vos me lo decís porque me querés, vos me lo decís porque sos mi mamá. Vos me lo decís porque sos amiga mía. Claro. Pero no, estaba vestida como la mona para ese casamiento, supongamos. Entonces, lo que primero hay que hacer es poner orden en esa charla interna donde voy a poner contemplación, observación y voy a bajar la vara. También tengo que bajar el ideal de aprobación que tengo de mí. En el único momento que utilizo la palabra resignación es con respecto al ideal. Quizás que el ideal de aprobación de mí me lo puse muy alto, ¿sí? Entonces, ¿por qué no? Cuando en esta charla interna me empieza a desmerecer los logros, yo le empiezo a refutar con mis otros pequeños logros.
También quien se menosprecia puede ser una persona muy exigente. Sí, sí. Y fíjate de dónde puede provenir la autoexigencia. Fíjate desde dónde. Puede ser que en la temprana infancia o en la pequeña infancia tuvo o una cultura o una familia, ¿sí?, donde le exigían mucho para poder premiar de algún modo o reforzar o para un cumplir logro. con ese patrón, ¿no?, de O sus cumplir con padres. ese patrón. 1. 2. Las personas abusadas por el poder de otro. No solamente digo sexualmente. Abusadas porque le pegaron. Abusadas. Cállate la boca, vos que sabés. Esto también es un abuso. Claro. Entonces, en algún lugar, esa voz de menosprecio, el ambiente, Queda grabado, ¿sí?, sellado. la va Claro. agrandando. Vos no podés. Vos ¿Qué no sabés sabés. vos? Cállate la boca. Si vos, mirá, sabés lo que te falta saber. Claro. Por Si un eso lado. viene de tus padres, lógicamente son las personas en las que vos, obviamente, te fijás y aprendés, ¿no? Y confías. Tus padres, claro. Pero fíjate si ellos que- lo dicen, debe ser así. Totalmente. O la maestra. ¿Cuántos maestros a veces han dicho, Sí. no? No, vos, mira, vos para las matemáticas no servís. Entonces, chau, la destierro a la matemática. Supongamos. Pero fíjate que también se puede dar a la inversa. Personas que han sido muy bien amadas, entonces no se sienten dignos de tanto amor. Entonces sienten que su conducta tiene que ser impecable para honrar y dignificar cuánto me dieron. Entonces también siempre me siento, ¿sí?, en la evaluación que me estoy sacando Claro, un 2, siempre un 3, estás un en 4. deuda. Estoy en deuda. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer que yo pague esa deuda? Me encantó esto, ¿no?, para que lo podamos ver. También yo le puedo decir a esa vocecita, ¿sí?, yo no te debo nada. ¿Por qué me tratas así? Y ¿Qué empezar- hace que me trates mal? Decímelo, empiecen a practicar esto. Decímelo de otra manera. No me trates mal. Yo no te debo, si siempre fuimos juntos. Si siempre fuimos juntos. Ujú. ¿Sí? Cuando fuimos a ese examen, cuando fuimos a esa primera entrevista, a esa primera cita, ¿acaso no siempre fuimos juntos? ¿Tanto te fallé? Y debe haber también algún ejercicio para incorporar valor a ese disvalor que se siente, ¿no? Bien, primero, ¿sí?, para poder sentirme, ¿sí?, que lo que estoy haciendo tiene valor, tengo que saber que condición de aprendizaje es la frustración. O sea, yo sé que me voy a frustrar, pero me tengo que permitir entonces errar. Entonces, cuando le erro, le digo a la voz, le erré, pero lo intenté. Le tengo que poner micrófono a esta otra voz, que es la de la hormiguita, que lo está haciendo todos los días. Me levanté temprano, fui a esa entrevista. Descríbanlo, describan la situación, describan la acción. Siempre se me ocurre pensar, ¿no?, que cuando encontrás una persona que tiene ese disvalor, ese Ujú. menosprecio, yo digo, la mirada de esa persona para con los demás debe ser como que ve gigantes. Totalmente. Estamos ya cerrando este bloque con la licenciada en psicología Ileana Coppola. Estamos hablando de un temazo, el menosprecio, salir de la espiral del autodesprecio. Cuando más de una vez considerás que esa situación o eso no es para vos y llegás a creértelo, ¿no? Claro. Y a perderte oportunidades maravillosas. Exacto. Por eso ahí vienen las elecciones. Ajá. Después elijo mal, ¿sí? Porque elijo por debajo de lo que yo realmente estaría En acorde en condiciones. condiciones de elegir. Sí. ¿Sí? Entonces, para poder salir de esta espiral, entonces dijimos, ¿no?, meternos en esa charlita interna, decirle, trátame bien, decímelo, pero decímelo de otra manera, explícame cuántas veces te fallé, cuándo no lo logré. Y si en algún momento de la vida un camino no se da, se te cierra, Ujú. pensar que de alguna forma podés ir por otro Exacto. y encontrarte con cosas interesantes, ¿no? Muy bien. En el pensamiento ansioso, él cree que hay un solo camino, un solo modelo, un solo método. Entonces también le tengo que dar ingreso a la vida. Entonces le digo a ese menospreciador de mi cerebro, ¿qué me sirve? Que esto quede claro, porque me sirve para evolucionar y para avanzar. ¿Sí? El tema es que si me quedo en esa evaluación negativa Claro. permanente, no avanzo, Claro. me bloquea.
O me voy al otro rasgo que dijimos, que es el psicopático, en el cual nada me hace media. Claro. ¿Sí? Entonces, El superado. Del superado, sí. Entonces, ahí ni me meto porque no hay variable autorreflexiva y va a quedarse siempre en el mismo lugar, Pero aparte, señores. el superado, claro, es el que cree que todo lo puede, pero en definitiva te lo quiere hacer creer a vos. Porque Claro, él y la no soberbia puede. del ignorante. Claro. La soberbia del ignorante. Fíjate que el camino de la sabiduría es aquel que se da cuenta que sabe que no sabe. ¿Sí? Pero es diferente decir saber que no sé a que no estoy a la altura de la circunstancia. Claro. Ese es el gran camino. El gran a decir, diferencia. bueno, tengo cómo, que está el aprendizaje, le puedo errar, le puedo equivocar, el camino no tiene por qué ser impecable, ¿sí? O sea, es condición para que yo pueda ir aprendiendo, errar. Y a su vez también darle paso a lo nuevo, darle paso a la vida. No todas las respuestas están en esa charlita interna. Tal cual. ¿Sí? Y La si vida- algo falla, algo sale mal, bueno, habrá una segunda oportunidad, una tercera o otro camino. U otro camino. Tal vez no sea eso lo que tenés que hacer, ¿no? Claro, porque si no me pongo muy obstinado. Estoy yo en ese monólogo interno hablando conmigo mismo, creyéndome todos los pensamientos, que esa es otra también decirse. Todo esto son pensamientos. Déjame darle paso a lo real. Claro, distinguir realidad de pensamiento. ¿no? Exacto. Estos son pensamientos que entiendo que en algún lugar me sirven para avanzar, pero no todos los son reales. pensamientos crean también. Totalmente. Porque luego al momento de elegir, yo elijo conforme a lo que pensé de mí. Entonces, lo que pensé de mí es que no estoy a la altura de la circunstancia y voy a elegir por debajo de mis posibilidades. Claro, la co-creación. La co-creación. ¿Ven más o menos cómo va el sistema? Entonces, el mensaje es aprender a hablar por dentro, poner orden dentro, poner templanza, buen trato. Estamos acostumbrados a que nos maltraten. Fíjate que hasta el pueblo argentino dice, tiene el gobierno que se merece. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sí? Somos trabajadores, pagamos los impuestos, hacemos lo que hay que hacer. Porque yo no me merezco esto. ¿Sí? Entonces, guarda, porque lo pongo a cuento de las elecciones que vamos a hacer. Si yo me siento un menospreciado, y bueno, está bien, que venga quien venga, Claro, total, claro. nosotros no servimos. No. Entonces, guarda con esas charlas internas que también van a ser a las charlas externas y a los mecanismos de dominación. Qué maravilla, qué lindo escucharte, Ile. Uno va viendo también hacia adentro, ¿no? Cuántas cosas podemos ir modificando que no nos hacen bien. Exacto. Se Sí. llama Ileana Coppola. ¿Vos la podés ubicar en este teléfono o en este lugar? En Garay, Córdoba, en el 492-0528. Gracias, Ile. Hasta Al la contrario, próxima. gracias a ustedes.